Ahora llega Asuntos Varios. Nos sumergiremos en lo que está pasando hoy en la política, la coyuntura, los debates y lo que está moviendo a Medellín y a Colombia. Alfredo, Medellín está intransitable. Colapsada. Intransitable, Colapsada. o sea, yo creo que ya en Medellín cae un aguacero y no hay metro y no hay transporte público eficiente. Se caen árboles y entonces hay un taco y yo estos días te quiero contar una anécdota. Yo estoy dando clase en EAFIT los lunes de 6 a 9 de la noche y tenía una ¿De salida baile? y tenía una no, No es de Ciudadanía baile. y Democracia, Bueno. pero de baile también puedo dar cuando sí. quieras. Y a mis estudiantes los llevé a una salida de campo a Moravia, el día en el que se dañó la catenaria del metro. Y entonces arrancamos a las 6 de la tarde y llegamos casi a las 8:30 de la noche a Moravia. Intransitable la ciudad, y entonces ya nos dijeron que no, que es que... Sí, como que nos echamos a la pena y ya todo el mundo se acostumbró a vivir con esa dificultad. Es que además es pérdida de calidad de vida, pérdida de competitividad de la ciudad. Económicamente eso es muy costoso. Absolutamente. El costo ambiental de las congestiones, eso no tiene nombre. Es decir, cuando un carro más contamina es cuando está quieto o prendido, entre otras cosas. Y son muchas malas externalidades, pero no estamos haciendo nada. La accidentalidad vial. Alfredo, es un este es tema, otro tema de los más graves que existen. O sea, en Colombia estamos disminuyendo los muertos en las vías, pero en Medellín han aumentado en 20%. Sí, hay más muertos hoy por temas de tránsito que por homicidios. Es impresionante. Eso era impensable pues hace ¿Qué hacer 15 con la años. movilidad? Son temas muy complejos porque lo hemos dicho muchas veces como que secretarías, si uno cerrara secretarías, que pasaría en Medellín y no pasaría absolutamente nada en algunas ocasiones. Parecería que la de movilidad fuera una de esas, que el problema se acrecenta todos los días y no hay soluciones concretas. Es decir, ya parecemos manejando una rutina de congestión, accidentes. Si hay un choque, pues pues intentar reaccionar más rápido, pero a veces uno siente que los agentes de tránsito no dan abasto, no tienen tiempo para solucionar todos los problemas. Es decir, nos va a costar mucho, en muchos sentidos. O sea, habría que tener temas desde ideas agresivas, en algunos momentos, de, hombre, peatonalizar más zonas de la ciudad y menos vehículos. De acuerdo. Con lo que eso signifique, que es duro porque Medellín está muy acostumbrada al carro. Y tenemos lamentablemente lamentablemente muy bonito, pero para movilidad muy duro, una geografía tan compleja como la de Medellín, una geología tan compleja con unos lomas, pues a veces que parece uno tiene que subir casi que en escalera, logísticos, pues, uno tiene que subir en escalera, pero no hay más, nosotros no tenemos capacidad para seguramente construir más vías en la ciudad. O sea, aquí el retraso frente al número entre motos y carros que tenemos es grandísimo. Entonces yo creo que habría que tener una combinación entre más es decir, más favorabilidad al peatón para que caminemos más. Yo creo que las personas están más dispuestas a caminar, entendiendo que las complejidades cuando llueve, eso lo hace muy difícil. Dos, un tema de vivienda, para que nosotros vivamos más cerca de De ordenamiento territorial. Tal cual, más fácil que nos podamos movilizar en zonas más planas de la ciudad. Medellín creció hacia sus laderas y todavía seguimos desaprovechando mucho del espacio plano que tenemos y hay mucho por hacer ahí. Y nosotros deberíamos poder transitar en bicicleta o en bus fácil o caminando, uno no tener que tener unas distancias tan grandes para movilizarse hacia su centro educativo o hacia su trabajo. La ciudad o de hacia los 15 minutos. Tal cual, eso debería pensarse. Eso hablaremos en otro capítulo. Eso es un punto donde nos falta mucho por avanzar, pero hay que pensar ya, hay que tomar decisiones ya porque no se están tomando. Y al contrario, hay cada vez más motos, más carros y más congestión, con todo lo que eso está acarreando. Y iría un poquito más allá. Yo creo que hay que empezar a pensar unas soluciones un poco más agresivas. Voy a poner un ejemplo. Pensar que los carros, son temas hasta ya tributarios, que uno dijera, hombre, uno deprecia el carro y lo pudiera, después de un número de años, no tener que vender, sino que el Estado se lo pudiera de alguna forma uno reponer y no tener que estar uno pensando en cómo vendo el otro carro para comprar el siguiente, sino que uno pudiera deducírselo de impuestos, lo que está pagando de sus cuotas, muchas cosas que uno podría pensar un poco más sofisticadas para que no estemos entonces un carro, yo tengo en 10 años 4 carros y los 4 están andando, el que compré, después cambia los 3 años, cambia los otros años, cambia el otro año, entonces tenemos 4 carros andando de una sola persona propietaria inicial. Nosotros deberíamos empezar a pensar un poco de ideas más sofisticadas, pero no me queda duda de que tiene que haber unas transformaciones
profundas, sociales, urbanísticas, por un lado, pero también un poco de ideas más agresivas y un poco más sofisticadas, sin hablar de lo que está pasando hoy, que es un tema que aquí pues me excedí un poquito en tiempo pues para la conversación que estamos teniendo, pero en pensar en que Medellín cobra impuesto vehicular solamente al 25, más o menos 25% de los carros y menos del 5% de las motos que transitan por sus calles. Hay que pensar con ideas sofisticadas al respecto. Yo diría, o sea, lo primero que yo diría es, tenemos que cumplir los planes que nos trazamos. Nosotros tenemos un plan de ordenamiento territorial que se aprobó en el 2014, sí, que dice que tenemos que construir 400 kilómetros de ciclorrutas, que dice que tenemos que avanzar mucho más en andenes, que dice que tenemos que consolidar la ciudad de los 15 minutos y crecer más hacia el centro en vez de hacia las laderas, que dice que tenemos que hacer renovación urbana y mejoramiento integral de barrios. Eso no se cumplió. Yo siento que las administraciones llegan es como concentrándose en qué cosa faraónica hago yo para que me recuerden a mí, faraón alcalde, y no más bien como cómo materializamos los planes que con mucho esfuerzo hemos construido. Uno podrá tener diferencias con el POT o no, pero pues es el POT y se aprobó en el Consejo y goza de alguna legitimidad y pues hay que tratar de materializarlo, y creo que ninguna administración se esforzó por realmente materializar como esos grandes planes. Otro plan que tenemos, el plan rector de expansión del metro. Entonces el plan rector de expansión del metro nos decía metro de la 80, pero también otra línea por la 34 que conecte la Guacatala con Manrique para los Verdes, pero también una línea por San Juan, una línea por la 33. Entonces, como que lo que yo digo es, existen los planes, existen las ideas, la ciudad está sobrediagnosticada en muchos de estos asuntos, sabemos dónde deberían estar trazadas las ciclorrutas, pero esas cosas no avanzan. Entonces uno dice, ¿para qué sirve la Secretaría de Movilidad? ¿Para qué sirve la Secretaría de Infraestructura? ¿Para qué sirve la Dirección de Planeación? El área metropolitana, por ejemplo. ¿Para qué sirve el área metropolitana si no es para materializar eso? Y pongo otro tema. Una de mis peleas eternas en el Consejo era la sobretasa ambiental. La sobretasa ambiental es la que financia el área metropolitana. El área metropolitana recibe al año, por concepto de sobretasa ambiental, más de 300.000 millones de pesos. Y esos 300.000 millones de pesos se los están gastando según la sobretasa ambiental. La sobretasa ambiental, dice la ley, tiene que ir dirigida a proyectos de restauración de ecosistemas, a conservación de ecosistemas estratégicos, y el área metropolitana se la está gastando en intercambios viales. Entonces, claro, lo que vos decís, Medellín ya no le cabe una vía más, y entre más vías sigamos armando, más carros vamos a incentivar que se compren. No vamos a ver, es como hacerle otro hueco a la correa para luchar contra la obesidad, y pues no estamos combatiendo el problema de fondo. La ciudad se está infartando cada vez más en términos de movilidad y uno ve que las cosas no avanzan. Y un último punto que me parece estructural, el metro de Medellín. El metro de Medellín tiene problemas financieros muy graves porque digamos, tenía una solidez financiera importante, pero en la pandemia le tocó gastarse una parte importante de los ahorros que tenía para seguir operando, porque recordemos que los sistemas de transporte, pues por orden gubernamental, no podían dejar de prestar el servicio durante la pandemia porque era un servicio esencial para transportar médicos, para transportar personas con permisos especiales, y el metro se quedó sin plata. Entonces hoy el metro necesita hacer un montón de inversiones muy importantes en infraestructura, en mantenimiento, en renovación de flota, en cambios estructurales, en materialización de su plan rector de expansión, pero no tiene los recursos. Entonces yo creo que ahí también la gran reflexión es dónde está la plata de los recursos destinados a movilidad y cuál ha sido la eficiencia, que yo creo que ha sido ninguna. Yo en los últimos 15 años solo he visto empeorar la movilidad de la ciudad. Si a mí me preguntan ¿cómo veía la movilidad hace 10 años? Yo decía regular. Si me dicen cómo la veía hace 5 años, decía mal. Si me dicen cómo la veo hoy, te digo re mal. Y si me dicen cómo la veo en 5 años y seguimos a este paso, pues no hay movilidad, no nos movemos. Desastre absoluto. Sí, yo diría que hay que hacer transformaciones urbanas, es decir, la vivienda es un tema fundamental para la movilidad. Y no sé todo, como que hablaran dos temas completamente diferentes. Y muchos de esos recursos, en qué se están invirtiendo en infraestructura, yo creo que habría que mirar en qué se invierten claramente. Es decir, estamos haciendo un propósito de hacer unas vías a veces de unos pequeños, digamos, enlaces viales, unos intercambios que lo que hacen es trasladar el taco a unos kilómetros, a 100 a 500 metros más adelante, es un nuevo taco. Entonces uno anda muy rápido ahí, a 50, pues que es lo más rápido que yo creo que uno puede andar en Medellín. ¿Sí vale la pena eso? O más bien aprovechamos recursos para invertir en temas, como lo vimos, mucho más sofisticados.
para poner un ejemplo, el Fondo de Estabilización Tarifaria de Medellín, el FED, que tiene un déficit supremamente grande todos los años, que sustentamos las tarifas del metro y el metro Plus y del metro cable, entre todos ellos, ¿por qué no se van los recursos del área metropolitana para ese Fondo de Estabilización Tarifaria, por ejemplo? ¿Por qué no financiamos nuevas líneas del metro en toda el área metropolitana? Porque no solo lo que requerimos en Medellín, sino en toda la conexión del área metropolitana a través de un pedazo de esos fondos de la sobretasa ambiental para un transporte público limpio, amigable con el medio ambiente, que caminemos mucho más, montemos más en bicicleta, pero sobre todo que sea un integrador, un factor integrador del transporte público. En fin, muchas cosas por decir, pero definitivamente porque estamos ya echados a la pena y no podemos quedarnos de brazos cruzados en un problema grave como la movilidad, que insisto, está cobrando problemas ambientales, económicos, de vidas, de accidentes, tantos retos que tenemos en este momento. Bueno, y un agradecimiento a Books, que nos presta sus instalaciones para grabar este podcast. Ya quedan 2 capítulos que van a estar, perdón, 3 capítulos que van a estar espectaculares, no se los pueden perder, sigan atentos, suscríbanse a YouTube, a Spotify y gracias por escuchar. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Sesiones Extras. Si te gustó la conversación de hoy, no olvides suscribirte, dejarnos tu opinión y compartirlo. Nos escuchamos en el próximo debate, donde seguiremos hablando de los temas que realmente importan a Medellín.